¿Qué tal, inversores? ¿Cómo estáis? Hoy hemos tenido un día bastante movidito en Wall Street. Hemos tenido correcciones bastante serias en el Nasdaq, sobre todo en todo lo relacionado con IA. Y precisamente por eso hoy os traigo 7 empresas que creo que pueden ser muy interesantes, donde tal vez el mercado no ha puesto tanto el foco hasta ahora y que yo creo que pueden dar bastante buenos retornos en 2026, aunque sí que es cierto que en algunas tal vez haya que esperar un poquito a algunas correcciones, porque sí que es cierto que se han puesto un poco caras últimamente. Y vamos ya a ir con la primera, que ya la estáis viendo ahí en pantalla, y no es otra que Arista Networks, que la verdad que es una de las empresas que más me gusta. Sí que es cierto que esta empresa lo único que sí que veo en su contra es que ya es bastante grande, son 200 billions de capitalización, por lo tanto siempre es más difícil poder escalar posiciones en capitalización cuando ya eres muy grande, obviamente. Yo creo que eso es una de las grandes pegas que creo que le está pesando un poco, porque si fuera más pequeña y más desconocida, creo que estaría subiendo muy fuerte. Es una empresa que no suena mucho, pero que creo que es muy interesante, porque Arista Networks básicamente fabrica los switches y equipos de red de alta velocidad para conectar los clústeres de IA. Es decir, los clusters de IA, que básicamente son miles de GPUs trabajando juntas, necesitan redes ultra rápidas. Y básicamente eso es lo que ofrece Arista Networks. Ofrece esos switches para poder conectar esos clusters. Y su competencia principal, o una empresa muy parecida, sería Cisco, para que os hagáis una idea. Y prácticamente todos los centros de datos van a requerir de esta tecnología de Arista Networks para poder funcionar. Así que me parece muy interesante. Sí que es cierto que, como estáis viendo, pues bueno, la tenemos cerca de máximos. Sí que es verdad que estuvo en 177. Hoy la tenemos en 172, pero bueno, sigue en esa zona de máximos. Aunque sí que es cierto que, como comentaba, no ha subido tanto como otras, porque realmente sigue estando en esa zona alta que ya estuvo en octubre de 2025. Así que me sigue pareciendo que a día de hoy es bastante interesante la acción. Y bueno, vamos a ir a ver un poco cómo están sus números. Primero, bueno, la tenemos a Forward Per 46, que sí que es cierto que se ha encarecido un poquito últimamente, pero tampoco me parece tan caro, porque los crecimientos de ANET son bastante sólidos, crece muy fuerte a doble dígito, por tanto creo que no es un Forward Per tampoco exagerado. Aunque sí que es cierto que obviamente no está barata ya. Yo la compré a 137, sobre los 137 hace unas semanas, por esta zona, que la compré más o menos, pues bueno, a unos 39, más o menos 39, 40 de forward pair. Bueno, vemos como hemos tenido un crecimiento en el margen operativo muy importante. El margen operativo no para de crecer, sí que es verdad que se ha aplanado ligeramente, pero bueno, tenemos un margen operativo maravilloso. Luego, pues tenemos un crecimiento en el revenue también muy sólido, muy sólido. De hecho, se esperan fuertes crecimientos tanto para este año como para el año que viene. Vemos que es una compañía que prácticamente no tiene nada de deuda, genera mucha más caja que deuda, y tiene unos beneficios bastante considerables. De hecho, estarían en el entorno del 30%, del 30 y pico, 40%. Entonces, pues bueno, creo que son unos beneficios muy amplios realmente, al nivel de las mejores compañías de software. Y además, no, como estamos viendo aquí, no gasta prácticamente en CAPEX. O sea, su gasto en CAPEX es muy pequeño realmente. Sí que es verdad que ha aumentado, pero bueno, es un gasto en CAPEX muy bajo igualmente. Y creo que, en definitiva, es una compañía muy interesante. Sus números, como podéis ver aquí, son totalmente espectaculares. Revenue, beneficios, margen operativo, nada de deuda, todo lo contrario. No gasta prácticamente en CAPEX. O sea, creo que es una de las empresas más sólidas en cuanto al ámbito de inteligencia artificial, a este sector. Y bueno, para ver una última cosilla, los analistas, pues bueno, estiman precios bastante más altos de los actuales. De hecho, la tenemos por debajo del mínimo de analistas. Todos dan buy, básicamente, todos dan compra, y el consenso está en el entorno de 190. Sí que es cierto que, como he comentado, creo que por PER está un poquito cara, pero aún así no está tan cara como la mayoría de empresas del sector. Incluso esta te diría que es de las de máxima calidad dentro del sector, y para ser de máxima calidad no está cara. Y como vemos, pues bueno, los analistas también tienen objetivos más altos, aunque
yo no me fío mucho de los analistas, pero bueno, como vemos, la verdad que es una empresa que me parece muy, muy interesante de cara al largo plazo. Vamos con la siguiente, que no es otra que Amphenol. Amphenol, que es una compañía que me parece también un pepino, tengo que decirlo así, tengo que decirlo claro. Hoy también bajaba fuerte, la verdad que hoy ha habido una bajada generalizada en todo el tema de IA. Muy parecida en cuanto al market cap a Arista Networks, la verdad que son prácticamente clavadas en market cap, son igual de grandes. Y básicamente Amphenol lo que hace es fabricar los conectores, las interconexiones eléctricas usadas en muchas industrias, no solo en el tema de inteligencia artificial, también en tema de automóviles, defensa, telecomunicaciones. Y bueno, en general, básicamente está asociada al tema de IA porque suministra los conectores de alta velocidad que enlazan esas GPUs, esos servidores, esos racks en los centros de datos. Por tanto, es una apuesta que no es 100% IA, está muy diversificada, cosa que me gusta porque si vemos correcciones por valoraciones muy altas en el sector en general, esa diversificación hace que sea bastante interesante. Y bueno, como vemos aquí, pues la tenemos en máximos anuales. Sí que es cierto que como veíamos un poquito con Anet, no ha crecido demasiado respecto a precios de principio de año. O sea, es decir, incluso si nos retomamos a noviembre, estamos viendo ahí que estaba cotizando en el entorno de 140 y ahora la tenemos a 160. Así que creo que puede tener muchísimo recorrido. Y nos vamos a ir a ver ahora sus números rápidamente, que también os adelanto que van a ser espectaculares. A ver, porque aquí a veces fiscal ahí me da un poquito de faena, ¿vale? Y bueno, y aquí tenemos, la verdad que los números son espectaculares, tenemos un aumento en los márgenes, en el margen operativo increíble, del 20,7 al 25% el año pasado. Y como vemos, tanto el revenue como el margen, como el EBITDA, el beneficio, o sea, esto es un auténtico cañón. O sea, crece a un ritmo súper acelerado realmente para ser una empresa que tampoco es pura de IA, ¿no? Y aparte la tenemos a un PER 33, que la verdad que es un PER bastante comedido en mi opinión. De hecho, aquí lo tenemos. Estamos hablando de que es el mismo PER que tenía en 2019, lo cual es increíble porque hay que tener en cuenta que en 2019 estábamos viendo que estábamos hablando de unos beneficios de 1.900 millones, cuando ahora va a estar en beneficios de 10.000 millones, ¿no? Bueno, en fin, creo que es una muy, muy buena oportunidad, desde luego. Aparte, es una empresa que tiene muy, muy poca deuda, prácticamente no tiene nada. 0,5 básicamente no tiene deuda. Y que tampoco está gastando excesivamente en CAPEX. Sí que es cierto que gasta bastante más que Arista Networks, pero bueno, no es nada tampoco excesivo, ni mucho menos. De hecho, diría que está muy, muy comedido en el gasto en CAPEX. Y bueno, creo que es otra de las opciones muy, muy interesante. Vamos a ver aquí los datos que nos dan los price targets de los analistas, perdón. Y bueno, como estamos viendo, la tenemos por debajo del consenso, claramente, todavía, e incluso hay algunos analistas que la dan en 215. Yo creo que puede ser un precio perfectamente razonable, ya que, como hemos visto por Forward Pair, tampoco está excesivamente cara. Y sí que es cierto que, bueno, podrías esperar a una zona entre los 120 y 130, aunque para eso creo que tendríamos que ver una corrección de mercado bastante fuerte y de momento no la veo. Así que nada, otra empresa muy, muy interesante. Y ahora vamos con otra empresa que me gusta mucho, que es bastante diferente a las anteriores, que es Rambus. Es una empresa bastante más pequeña, como estamos viendo aquí, 14 billones de capitalización de mercado. Hoy venía bajando también bastante fuerte. Creo que a este precio de 129 sigue un poquito cara. Yo creo que estaría bien esperar precios alrededor de los 100. Sí que es cierto que para esto tiene que haber una corrección fuerte en la bolsa, creo yo. Pero creo que este precio todavía no la compraría. Tal vez me podría plantear en el entorno de 110 y yo creo que esperaría la zona de 100 para incorporarla a la cartera. Pero es una empresa que me gusta mucho, a pesar de que es mucho más pequeña que las dos anteriores que hemos visto. Si vemos sus números, veremos que es una empresa muy, muy sólida, o sea, tremendamente sólida, una empresa sin deuda, a pesar de ser una empresa bastante pequeña, no está gastando excesivamente en CAPEX para crecer.
El revenue es espectacular, el crecimiento en revenue, el crecimiento en beneficios es espectacular. Y la tenemos a un forward pair de 44. Bueno, Rambus, que no lo he comentado, básicamente es una licencia de propiedad intelectual de chips, es decir, no fabrica los chips, sino que los diseña y básicamente lo que hace es diseñar las interfaces de memoria, es decir, los chips que conectan los procesadores con las memorias DDR5 o HBM que, por ejemplo, fabrica Micron. Y además, Rambus tiene una cosa muy interesante que a mí personalmente me gusta mucho, y es que cobra regalías por cada chip de memoria avanzada que usa su tecnología. Es decir, cada vez que se utiliza un chip de Rambus tienes que pagarle una regalía, es decir, tiene unos ingresos constantes, lo cual es algo totalmente diferenciador con respecto a otras empresas parecidas. Entonces, me gusta mucho esta compañía, sí que es verdad que es una empresa pequeña, sí que es cierto que no está barata, como estamos viendo, pues 44 forward pair, pero bueno, para el crecimiento que tiene la empresa, creo que tampoco está excesivamente cara. Sí que es verdad que yo me esperaría, obviamente, preferiría comprarla pues a 30 de forward pair, por ejemplo, pero sí que es cierto que para eso va a tener que haber una buena corrección en el mercado. En cuanto a los analistas, vamos a ver aquí que nos dan un price target promedio, que está ligeramente por encima del precio actual, en los 144, 145. Sí que es verdad que hay algún analista que la mantiene en 100, que a mí me parece un buen precio de compra, como he comentado. Y algunos analistas que la tienen en 180. Sí que es verdad que no es que tenga todavía muchísimo seguimiento. Solo hay 6 analistas que dan compra y 2 que dan hold. Porque bueno, al final es una empresa pequeña, solamente 14 billions. Así que todavía no tiene mucho seguimiento por muchos analistas, básicamente. Así que nada, otra empresa que me gusta mucho, la verdad. Y la siguiente empresa que os traigo es Synopsys, que también es una empresa que me gusta mucho, pero sí es cierto que esta está englobada más dentro del software, pero software orientado a IA. Y yo creo que el mercado no le pone donde debería, ya que creo que el mercado está considerando que esta empresa es simplemente una empresa de software y no la ubica en ese software orientado a IA. De ahí que su precio, como estamos viendo, pues bueno, no haya crecido prácticamente, incluso en los últimos años. Vemos que está a los mismos precios que en julio de 2023, que precisamente por eso creo que es una de las grandes oportunidades que todavía queda por explotar, porque Synopsys básicamente es el líder en software EDA, que básicamente es la herramienta que utilizan Nvidia, AMD, Apple para diseñar sus chips. Es decir, es el software que diseña esos chips. Sin ese software no se puede diseñar ese chip de IA moderno. Básicamente es la típica apuesta de picos y palas, directísima, ya que gana dinero sin importar quién fabrique el chip. O sea, todos tienen que utilizar su software. La única empresa que le hace competencia a Synopsys es Cadence Design, que también es una empresa muy buena, que os traeré más adelante en el canal. Pero a mí Synopsys me parece que actualmente por valoración y por el precio actual está mucho más interesante que Cadence, aunque Cadence pienso que es un poquito mejor que Synopsys, pero básicamente aquí hay un duopolio entre las dos. Como podemos ver, Synopsys tiene una capitalización de 88 billions actualmente. O sea, es decir, es una empresa que es bastante grande, queda entre medio de Anet, de Amphenol y de Rambus, ¿no? Quedaría entre medio de las otras empresas que hemos visto. Y bueno, si nos vamos a sus números, aquí vamos a ver una cosa curiosa, y es que podemos ver que el margen operativo ha caído estrepitosamente, de hecho hasta estar en negativo, y esto es debido a que Synopsys hizo hace poco la adquisición de Ansys, que Ansys básicamente es un software que lo que hace es comprobar que ese chip de IA que se ha hecho funciona como quieres que funcione, es decir, que funciona correctamente, que hace exactamente lo que tú quieres que haga, ¿no? Y el problema ha sido que Synopsys ha pagado 35 billions por la adquisición de Ansys, y por tanto eso le ha reventado el margen operativo y, como estáis viendo aquí, ha elevado muchísimo la deuda de la compañía. Al final es una adquisición. Y bueno, es una adquisición que va a tardar bastante en amortizarse y demás. Así que durante un tiempo pues es muy probable que Synopsys
tenga una deuda elevada y un margen non-GAAP bastante reventado. Pero a pesar de eso, como estamos viendo, vemos que va a tener unos crecimientos en el revenue muy altos. De hecho, la adquisición de Ansys yo la considero muy buena, y en general el mercado, por lo que he estado leyendo también, informándome, la considero una adquisición muy positiva y que le da a Synopsys otra vía de ingreso muy importante a largo plazo. Es una empresa que no está gastando excesivamente en CAPEX, simplemente ha sido esa adquisición lo que le ha pesado muchísimo, pero bueno, igual vemos que las previsiones es que aumente muchísimo, como estáis viendo aquí, el beneficio, precisamente debido a esa adquisición de Ansys, que debería empezar a dar beneficios ya estos siguientes trimestres. Así que bueno, creo que es una apuesta diferente dentro del sector de IA, que no ha explotado en los últimos años. Synopsys sí que está objetivamente barata, forward pair 29. De hecho, como estamos viendo aquí, es el mismo forward pair que tenía en 2018. O sea, bueno, en fin, tampoco voy a decir que está regalada, pero sí que es verdad que habiendo cotizado a forward pair 50, pues a forward pair 29, y con una adquisición que yo creo que ha hecho que es muy buena, aunque sí que le está pesando obviamente en el balance, creo que las posibilidades de Synopsys de subir a partir de estos precios son muy altas, y la verdad que no veo mucho riesgo a la baja, ¿no? Que también es algo importante en este momento. Y bueno, en cuanto a los analistas, nos dan un precio medio de consenso de 563. Sí que es verdad que hay algún analista que la mantiene en 403, que fueron los mínimos de este año. Y tenemos alguna analista en 650. La mayoría dan compra. Así que bueno, creo que es una opción muy interesante para diversificar también dentro de un portafolio de IA, porque es una empresa bastante única junto con Cadence. Es un duopolio, como he comentado. Así que me parece otra de las opciones muy interesante a tener en cuenta. Y la siguiente que os traigo es Vistra Corporation, que bueno, al fin y al cabo Vistra es una utility clásica. Lo que pasa es que bueno, sí que es verdad que Vistra está bastante diversificada en cuanto a las fuentes de las que genera energía. Tenemos gas, renovable, nuclear, y sobre todo me parece interesante Vistra más que nada por el precio actual. Creo que el precio de 162 actual es excesivamente bajo para Vistra. También está en el grupo junto con Constellation Energy, las dos bastante castigadas durante el último año, a pesar de que creo que entran muy bien dentro de la narrativa de inteligencia artificial, ¿no? Ya que, bueno, obviamente se va a necesitar una cantidad de energía brutal para los centros de datos, y Vistra sin duda es una de las mejores posicionadas dentro de Estados Unidos. De hecho, en la zona sur, en la zona de Texas y demás, es la principal productora de energía, con una capitalización de 54 billones además, que creo que puede tener bastante recorrido, ya que no estamos hablando de una empresa gigante. Constellation Energy, de la que he hablado también, le dobla en capitalización, así que creo que Vistra es un poquito más interesante. Yo la adquirí hace poco en la zona de 140, y creo que es una empresa que a medio y largo plazo va a funcionar muy bien, y que sí que es cierto que viene bastante castigada por varios factores que ahora comentaremos viendo sus números. Uno de ellos obviamente también, que es un poquito más externo, es el tema de las tasas, que obviamente las tasas federales le afectan bastante a Vistra, ya que normalmente las utilities suelen ser empresas bastante endeudadas. Y bueno, sí que es verdad que ha reducido la deuda respecto a hace unos años. Sigue siendo una deuda que creo que es moderada por una utility, no me parece que esté súper endeudada, pero sí que es verdad que 3,7 es una deuda bastante considerable. Pero bueno, para una utility creo que está dentro de lo normal. Hemos tenido una bajada bastante fuerte en el margen operativo, y esto básicamente se debe a dos cosas, y es que Vistra lo que hace es cubrir sus posiciones de energía con derivados. Entonces, digamos que esas posiciones de derivados le han ido en contra y ha tenido una pérdida de margen operativo, sobre todo debido a este factor, y también a otro factor que hubo durante el año pasado, y es que una de sus principales minas de carbón prácticamente estuvo sin funcionar durante 2 trimestres, lo cual también le erosionó un poco el margen operativo. Pero, como podemos ver, la tenemos a un pair forward de 16, que me parece un pair forward bajísimo, porque, bueno, tenemos aquí, ¿no? O sea, básicamente está en su media, por supuesto excluyendo todo el tema del COVID y tal, que fue una locura. Pero como estamos viendo aquí, pues estamos comprando Vistra en su media, es decir, el pair forward al mismo pair forward que en 2014, lo cual me parece un regalo, básicamente.
Pero bueno, es como digo, es una empresa muy castigada por esto que hemos comentado, que le ha afectado bastante, sobre todo también al ser una utility se ve muy afectada por el tema de tener las tasas altas durante tanto tiempo. Pero como podemos ver, el revenue va como un cohete. O sea, esta empresa genera dinero como, vamos, es un avión, básicamente. Y también estamos viendo que el beneficio se dispara para este año y para el año que viene. Es decir, sí que es verdad que está gastando bastante en inversión porque, bueno, está intentando montar nuevas plantas en el sur de Estados Unidos. Pero creo que es una empresa súper interesante y que puede tener un crecimiento brutal los próximos años. Y sobre todo se verá bastante beneficiada, en mi opinión, cuando bajen los tipos de la Reserva Federal. En cuanto a analistas, pues bueno, sí que tenemos algún analista que ahora tiene... esto se ha actualizado. Antes no había ningún analista, creo, que tuviera un price target por debajo de 100, si no me equivoco. Pero bueno, ha debido haber alguna actualización de última hora. Tenemos un analista que la tiene en 97, el consenso está en 228 y tenemos también un analista que la tiene en 320. En general creo que tiene, como estamos viendo aquí, un gran potencial al alza para los próximos años. Sí que es verdad que puede ser que este año le cueste un poquito más, pero yo creo que en los próximos años va a ser una de las grandes empresas asociadas a IA. Y la siguiente empresa que os traigo es SPX Technologies, que es una apuesta un poquito diferente. Tal vez no es una apuesta súper explosiva, pero creo que es una empresa que va a ir componiendo y va a ir creciendo poco a poco, pero muy constante. De hecho, viene de muy buenos crecimientos. Aquí estamos viendo la gráfica a un año, pero si nos ponemos a 5 años, miramos que esta acción ha funcionado muy bien, incluso mucho antes de que explotara todo el tema de inteligencia artificial. Y además, como podéis estar viendo, no es que haya subido mucho en lo que llevamos de año. Realmente está bastante plana en lo que sería el año. Así que creo que puede ser una oportunidad interesante, sobre todo teniendo en cuenta que es una empresa bastante pequeña aún, unos 11 billions de market cap. Y SPX Technologies básicamente provee productos y tecnologías de HVAC, es decir, de detección, de medición y de refrigeración para todo lo que es los centros de datos, básicamente. Creció un 22% interanual en el primer trimestre, el segmento relacionado con centro de datos. Tiene un backlog de 755 millones para este año y espera que las ventas de centros de datos aumenten en un 50% para este 2026. O sea, es decir, estamos hablando de una empresa que espera crecer bastante fuerte en los próximos años. Sobre todo en este segmento que comento relacionado con los centros de datos. Me parece muy interesante el tema de la refrigeración para centros de datos, servidores, torres, etcétera. Y bueno, yéndonos un poquito a los números de SPX Technologies, pues bueno, como vemos, es una empresa que crece más lento, es decir, es una empresa de crecimiento continuo. Como vemos, pues bueno, va a tener unos buenos crecimientos de revenue, pero nada muy loco. Un buen crecimiento en el beneficio, pero tampoco nada muy loco. Sí que es cierto que va a hacer algo más de gasto en CAPEX este año, pero ya el año que viene parece que se va a calmar bastante. Y bueno, la tenemos a Forward Per 30, que no es barato para esta empresa porque tenemos que tener en cuenta que aquí no estamos hablando de una Net Platforms, de una Arista Networks, perdón, sino que estamos hablando de una empresa, pues bueno, que no tiene un potencial de crecimiento tan grande, y la verdad que yo no sé si pagaría 30 de Forward Per por esta empresa. Tal vez la esperaría más en la zona de 25, 24, 26. Creo que ahí sería bastante más interesante. Como vemos, el margen operativo pues prácticamente lo tenemos plano, pero creo que puede ser una empresa que puede crecer bastante y de manera constante, y creo que va a ser una empresa además que no nos va a dar nunca demasiados disgustos en cartera. Es decir, creo que es una empresa, entre comillas, bastante tranquila para lo que es el sector. Por eso es uno de los motivos por los cuales me gusta mucho. Aparte, como vemos, pues no tiene prácticamente nada de deuda, o sea que es una empresa que no nos va a dar ningún problema. Y bueno, como vemos, los price targets de analistas, pues la mayoría los tenemos por encima, el consenso en 266, y hay analistas incluso que la llevan a 310, ¿no? Como vemos, pues la mayoría dan compra. Para mí, creo que este precio es razonable, pero tal vez esperaría un poquito y tal vez estaría dispuesto a comprarla en la zona de 220, una primera compra, y tal vez si quiero esperar más en la zona de 200 sí que me parece que sería una gran compra.
Y la última empresa que os traigo para el vídeo de hoy es Camtek, la empresa israelita que cotiza en Estados Unidos y que me parece una de las que mayor crecimiento puede tener en los próximos años de todo el ámbito de inteligencia artificial. Porque aparte de que tiene una valoración de 7,8 billions, como veremos luego, los números son impresionantes. Básicamente, Camtek es el líder global de equipos de inspección y metrología para semiconductores. Es decir, controla la calidad en la fabricación de los chips de memoria que alimentan a esas GPUs de IA. O sea que me parece un segmento tremendamente interesante. Y bueno, como vemos, sí que es cierto que está un poquito cara. Yo la compré hace no mucho en esta zona de los 105. Hoy corregía con mucha fuerza, bajando un 13%. Por lo tanto, creo que se puede poner interesante si el mercado sigue castigando. Creo que un precio que estaría bastante razonable, pues esa zona de 125 tal vez, creo que podría estar bien para poner una primera posición. Ya digo, actualmente creo que está un poquito cara, pero sí que es cierto que es una empresa en la que yo tengo puestas muchas esperanzas en el futuro. Es una empresa que todavía es pequeña, como hemos comentado, 7 billions, y que, como estamos viendo, una empresa que además no tiene nada de deuda, los beneficios están creciendo muy fuerte y van a crecer muy fuerte. El revenue, por supuesto, como un cohete, aunque sí que es verdad que no es tampoco una empresa que vaya a tener un crecimiento súper acelerado. Tampoco es ese SPXC que hemos comentado antes, pero bueno, es una empresa que va a crecer bien, pero tampoco va a ser una locura. Y sí que es cierto que el margen operativo, que es lo que menos me gusta de esta compañía, sigue bastante estancado. Yo creía que iban a ir mejorando el margen, pero parece que está bastante estancado. Yo creo que es una de las pocas pegas que le podemos poner a esta empresa. Como vemos, tampoco gasta prácticamente nada en CAPEX. O sea, es una empresa que, igual que SPXC, no te va a dar ningún dolor de cabeza y que va a funcionar muy bien de manera sostenida. Así que bueno, creo que es una gran opción. Sí que es cierto que obviamente a Forward Per 50, pues creo que tampoco es momento de comprarla. Yo la compré, como comentaba, a Forward Per 40, que tampoco era barata, pero creo que era un Forward Per razonable, teniendo de cara la narrativa y demás. Y bueno, en cuanto a analistas, pues más o menos la tenemos en precio de analistas, un poquito por debajo actualmente. De hecho, me sorprende que los analistas la tienen bastante arriba. Pero bueno, como vemos, tenemos 5 analistas en hold. Así que bueno, yo creo que ahora mismo el precio es un precio justo, tal vez un poco caro. Y creo que en esa zona, como hemos comentado, de 120, 125, podría ser una opción muy interesante de cara a los próximos años, sin duda. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado, manita arriba y nos vemos en el próximo. Chao.